Buenas tardes. Agradezco por asistir a la tercera aula del curso de Introducción a la Lengua Yorubá. En el día de hoy vamos a ver un pequeño diálogo del cual vamos a extraer algunas fórmulas y algunas formas de hablar en las expresiones coloquial Yorubá. El diálogo es el que vemos en pantalla. Vamos a escuchar el diálogo dicho por Yoruba parlantes. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ mà. Kúrọ̀lẹ́, báwo ni nǹkan? Dáadáa ni. Ẹ jọ̀ọ́ mà, Túnjí ńkọ́? Ṣé ó wà nílé? Rárá, kò sí nílé. Ó lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ délé. Kò burú, mo máa padà wá. Ẹ ṣé o, ó dàbọ̀ mà. Kò tọ́pẹ́, ó dàbọ̀. Bien, el diálogo es este que vemos acá adelante. Es el amigo Kunle que va a casa de su amigo Tunchi y no lo encuentra, y se encuentra en la puerta de la casa con la mamá de Tunchi y se establece este pequeño diálogo que tenemos en pantalla. El diálogo es como sigue. Acá abajo tienen la traducción en español, en azul lo que dice él, en rosado lo que dice la mamá, y está frase a frase. Vamos a dejarlo un poco en pantalla para que ustedes puedan apreciar realmente la traducción. Termina acá donde dice de nada, hasta luego. Kúrọ̀lẹ́ ma. Kúrọ̀lẹ́, báwo ni nǹkan? Dáadáa ni. Ẹ jọ̀ọ́ mà, Túnjí ńkọ́? Ṣé ó wà nílé? Rárá, kò sí nílé. Ó lọ sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ délé. Kò burú, mo máa padà wá. Ẹ ṣé o, ó dàbọ̀ mà. Kó tó pẹ́, ó dàbọ̀. Bien, vamos a comenzar a estudiar un poco qué es lo que están diciendo con todo esto. La primera frase que llega Kunle a la casa y dice Kúrọ̀lẹ́ ma. Eso del Kúrọ̀lẹ́ es un saludo que sería equivalente a las buenas noches. En realidad, en la lengua Yorubá y dentro de las costumbres Yorubá no existe una fórmula de saludo para pasadas las 22 horas. O sea, el Kúrọ̀lẹ́ es el último crepúsculo hasta que se pierde la última luz de sol, el último resplandor. De noche en noche, entrada la noche, ya no hay fórmulas para decir buenas noches. Bien, tenemos acá el trato. Una de las primeras cosas importantes que debemos distinguir y aprender dentro de la lengua Yorubá. Cuando nosotros nos vamos a dirigir a una persona mayor, siempre vamos a utilizar el prefijo e. La palabra o el prefijo e debe usarse siempre para referirse a un mayor. Y en caso de que supuestamente fuera un menor de edad, pero tuviese algún cargo público o representase algún tipo de autoridad, se emplea la siguiente fórmula. Inclusive, si fuere de hijos a padres y hermanos menores a mayores. Luego vemos que él le dice ma a la mamá del amigo. Ma es una expresión equivalente a mami. También acá hay una cosa bien interesante. Dentro de la sociedad Yorubá hay un concepto que nosotros no aplicamos, pero que es bien interesante y es que mantiene bien unida la sociedad y las normas al respecto, que es el concepto de familia ampliada o extendida. Esto se aplica en la costumbre Yorubá y la familia de los amigos y los tíos y todo, son todos una gran familia. Entonces, basado en este concepto de familia extendida, es que él le dice mami a la mamá del amigo y no le dice señora Rodríguez, por decir alguna cosa, ¿no? Le dice mami. Y la madre del amigo le dice mami. Como si tratase de su propia mamá. ¿Por qué? Porque está implantado el concepto de la familia extendida. A pesar de ello, y que la trata con familiaridad y que le dice mami, nunca deja de usar el e, el usted.
Y acá vemos cómo le responde la mamá del amigo. Le dice ocurre. Acá cuando dice ocurre, vemos cómo se dirige un mayor a un menor, tuteándolo. Entonces la fórmula del trato cambia y emplea el o, que literalmente es tú. Y bien, la pregunta que literalmente le hace es ¿cómo tienes tus asuntos? Porque dice bagoni, nunca. Pero traducido en lenguaje coloquial castellano sería ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo te va? En realidad está preguntando cómo están tus cosas. Y él le responde dadani joma tushunko shao wanile. Y él le dice excelente. Si decimos Dani, que es una frase que no se emplea mucho, pero se podría emplear perfectamente Dani, estamos diciendo está bien. Pero si decimos está bien, está muy bien, como dice acá, dice Dani, o sea, está bien, bien, dice 2 veces bien. Y podemos traducirlo a una expresión coloquial nuestra que sería bien de bien, excelente. Cuando dice joma, en realidad está diciendo usted favorezcame a mí, mami, o sea, hágame favor. Y de nuevo usa, como ven acá, el e, y luego utiliza una cosa nueva que estamos viendo ahora, que es la contracción de las palabras. Y utiliza tunshinko, dice. Y es como si dijera no está, ¿no? Tunshi no está, ¿no? Bueno, para decir tunshi no está, ¿no? Que eso es una cosa que a veces empleamos bastante nosotros. Se dice tunshinko. Y ahí se contraen 3 palabras, diciendo nko, ni, ko, o. Está él, ¿no? Acá les puse en colores para que vean dónde va cada palabra. Claro, esto no se piensa en el momento de hablar, porque un ko es una frase que está hecha y se usa para justamente para el lenguaje coloquial para decir no, no está, no está, no. Bueno, para decir no está, no, dice un ko. Y después le dice sheo wanile, que literalmente le dice ¿será que está él en casa? Y acá vemos de nuevo la contracción de las palabras nile, que acá la marqué con una apóstrofe, nile, y se expresa de tú hacia tunshi, o sea, le dice o wanile. ¿Por qué? Porque tunshi, eso está denotando que tunshi o es una persona de su misma edad o es menor. Entonces lo tutea. Wa es allá. Pero también en este caso se utiliza para decir en. Entonces decimos en el lugar, en la casa. Acá remarqué una cosa bien importante, que es que nunca en el lenguaje yoruba va a expresarse alguien va a expresarse hacia un mayor con una pregunta tal como esta, por ejemplo. Tunshi wanile, porque es una pregunta directa. Nadie se expresa así. Y se toman todos los recaudos para dirigirse con ceremonial ético y de respeto, como vimos recién. O sea, todo esto que le dijo, o sea, toda esta frase que acá tenemos, es emplea para preguntar si el amigo está en la casa. Le dice, Shoma, por favor, mami, Tunshi unko, ¿se encuentra Tunshi? O sea, ¿está Tunshi, no? Sheo wanile, ¿está él en casa? Se emplea con todo esto, le dice usted, por favor, dígame, ¿está él? ¿Se encuentra él en casa? Con un ceremonial y un respeto que realmente es lamentable, pero nosotros no estamos acostumbrados. Y se observa siempre, considerando esta ceremonial y este respeto se observa siempre, y es considerado una gran falta de respeto tratar a un mayor sin corrección o que lo tutemos, o que sea que a un mayor nosotros digamos o. Si decimos o a un mayor, es como si le diésemos la trompada. Es horrible, es una falta de respeto, es una grosería, es una cosa que no se usa, la persona es considerada grosera, probablemente si nos dirigimos a alguien, ese alguien no nos vuelva a hablar, porque le faltamos mucho respeto. Lo estamos tuteando cuando es una persona mayor, y eso no se hace. Y la mamá le contesta, rara, cocinile, o lo sodore, edale. Entonces le dice rara, o se le dice no, directamente no. Enseguida vamos a ver cómo para negar dentro de una oración debemos usar otra cosa. O sea, hay otro prefijo que niega.
pero ra es no. Y acá le dice cocinile, o sea, no está en casa. ¿Ves? El co acá está usado como el no. Y es una frase que siempre, un prefijo que siempre se usa, una palabra que siempre se usa, una fórmula de negar. Diríamos usando el prefijo no, negamos. Y no usamos la palabra ra. O sea, decimos ra sinile, no decimos eso, decimos cocinile. Y le contesta, y después le sigue a continuación, le explica dónde está. Y le dice, lo sodore edele. O sea, él se fue a lo de su amigo Dele. Él se fue a lo de su amigo Dele. Acá tiene marcado con color qué es cada cosa y cómo. Y acá hay una cosa que ya me han preguntado y le aclaro acá. Es ore e. Dice su amigo. O sea, por tal motivo emplea el prefijo e, que sería una fórmula de respeto, que ya vimos que se usa para las personas mayores. ¿Y por qué la usa acá, hablando al hijo? Porque dice su de él. El e acá no está usado como una fórmula para decir usted, sino que en realidad está diciendo usado para decir su. ¿Y cómo distinguimos que no está usando el re e como una fórmula de respeto? Primero que nada porque el e iría al principio. Y después distinguimos por el contexto de la frase. Y principalmente porque la oración la empezó con o. O sea, diciendo lo sodore. O sea, él, pero él de familiar de menor, el tú. No tenemos una palabra que no se me ocurre en este momento una palabra en español que se pueda referir a eso específicamente, para traducir perfectamente lo que quiere decir ese o, pero lo está usando para referirse a un menor. Es el él, pero el él para un menor, no el él para un mayor. Entonces Kule responde kubur moma padagua esheo da bomba. Acá tenemos otra vez todo lo visto anteriormente. El kubur, que es usado para decir no hay problema. Buru es problema o negatividad. Buru es muy negativo, oscuro, maléfico. Vimos también el trato formal, porque dice sheo, o sea, le agradezco. Share, le agradezco. Y después dice odabo. Y usa una frase derecha que dice moma patagua, o sea, yo vuelvo de nuevo. El mo, acá el mo es yo. Moma patagua, yo vuelvo luego, yo vuelvo más tarde. Y también otra cosa que me han preguntado es por qué se dice odabo, que sea para una persona mayor. Porque eso es una frase hecha también, son dos palabras que quiere decir hasta luego, y que no implica una falta de respeto decirle a un mayor odabo. No se dice edabo, se dice odabo, hasta luego. Porque ya nos damos mucho respeto y ya nos expresamos bien y decimos bueno, hasta luego. No es una falta de respeto. Eso lo aclaro porque me lo preguntaron, me lo han preguntado algunas veces. Entonces ya que estamos acá ya lo aclaramos. Y él, finalmente la mamá le responde Cotopue, o sea, no te hagas problema, no hay problema. Otapo, hasta luego. Y finalmente dice nada, Cotopue, hasta luego. Bueno, espero que esta clase no haya sido excesivamente árida en la gramática. Deseando que se encuentren todos bien, que Dios los bendiga. Me despido de ustedes hasta la próxima clase, que será el aula número 4. Odabo, Eshe.